¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a la Agencia de Noticias Andina, esta es su plataforma de televisión. El día de hoy vamos a abordar un tema de mucha importancia y trascendencia, tanto para Perú como Chile. Es un tema de trascendencia histórica. Se trata, pues como sabemos, el día lunes la Corte Internacional de Justicia de La Haya va a emitir su fallo final sobre el diferendo marítimo bilateral entre los dos países. Ambos llegaron a esta instancia en búsqueda de solucionar de manera pacífica y jurídica esta controversia. Sobre este tema vamos a hablar el día de hoy, vamos a recopilar un poco cuál ha sido el impacto que ha tenido este proceso en los últimos 3 años de trabajo y ver también las repercusiones en las futuras relaciones entre Perú y Chile. Me acompaña el día de hoy en la co-conducción nuestro amigo Fabián Bayas, él es internacionalista, también editor de internacionales del diario oficial El Peruano. Fabián, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días. El día de hoy vamos a conversar, ya haciendo un balance general de estos 3 años de arduo trabajo de la Cancillería, que va a terminar este día 27, cuando sea el juez Tomkin pueda decir, digamos, anunciar el fallo final en esta disputa marítima que ha tenido, esta controversia que ha tenido Perú y Chile. El día de hoy nos acompaña, vamos a comenzar acá por mi derecha, al internacionalista Oscar Vidarte. Él es profesor de la Universidad Católica de Relaciones Internacionales. Continúa acá el general Otto Kibovich, es en situación de retiro, un seguidor de estos temas y una persona que ha ocupado altos cargos en general. Y a mi izquierda tengo al señor Carlos González de ADEX, economista de profesión. Lo interesante aquí es que vamos a tener 3 puntos de diferentes profesiones para ver qué balance podemos hacer acerca de este trabajo de la Cancillería y cuáles son las perspectivas en las relaciones entre Perú y Chile. Comenzamos, tal vez comenzando acá a mi derecha, con el internacionalista Oscar Vidarte, preguntando ¿qué nos ha hecho cambiar estos 3 años de arduo trabajo en el Perú? ¿Qué impacto, independientemente del resultado que pueda tener el fallo, qué nos ha hecho cambiar en general? Sí, primero habría que señalar que son más de 3 años, la demanda fue en el 2008, así que estamos hablando de un proceso de casi 5 o 6 años ante la Corte, que ha cambiado bastante. Hay elementos a resaltar muy importantes, por ejemplo, que raro es conversar en el Perú acerca de una política de Estado, que de alguna manera ha sido seguida por 3 gobiernos, de ahí las reuniones que hemos visto entre el presidente Humala, el expresidente García y el expresidente Toledo, ya que esto pues no comienza ni con Humala, ni con García, ni con Toledo, es un proceso que viene de mucho tiempo atrás, pero que ellos lo consolidan de cara a lo que es el proceso de La Haya. Continuidad, independientemente del gobierno, de objetivo del Estado. Totalmente de acuerdo. Un segundo elemento que me parece importante resaltar, y retrocede un año a la fase oral, es la seriedad con que se ha llevado a cabo el proceso. Muchos esperaban, sobre todo en Chile, una posición peruana pues revanchista, haciendo mención a la red Pacífico, confrontacional, pero no, hemos visto una construcción jurídica muy coherente y además muy seria, que permitió pues una fase oral bastante pues profesionalismo en la Cancillería. Totalmente. ¿Ha visto ambiente de tensión desde que Perú presenta la demanda? Digamos, Bachelet consideró el hecho como inamistoso. ¿Desde allí se ha alterado en algo las relaciones? Bueno, seguramente el hecho de haber quedado inamistoso, aunque todos sabemos que no lo es, ya que una demanda ante una corte como La Haya es un medio de solución pacífica y controversias. Técnicamente, en la práctica a nadie le gusta que lo demanden. Más allá de ese momento que implicó, si no se acuerdan, la suspensión de la aprobación del 13 por parte de Chile, fue un momento tenso que duró algunas semanas. Más allá de eso, felizmente en Chile hay una política de Estado también con respecto al Perú que ha sido seguida desde la época de Bachelet y continuada y reforzada con el gobierno de Piñera, de lo que algunos llamaban en Chile y en el Perú las cuerdas separadas, que de alguna manera ha permitido encauzar el tema limítrofe dentro del ámbito de La Haya sin que esto estropee pues las relaciones en otros ámbitos, por ejemplo, economías, culturales, y en ese sentido se han dado una serie de contactos y acuerdos, no solamente económicos, además culturales, sociales, que creo que han beneficiado a ambos países. A ver, eso es interesante, las cuerdas separadas, y la última pregunta que te hago aquí en este bloque.
¿A quién benefició esta política de las cuerdas separadas? ¿Benefició a Perú o benefició a Chile? A ver, en primer lugar, yo creo que las cuerdas separadas benefician a ambos países porque ambos países han logrado en un momento pues mayor nivel de interdependencia. Y eso a la larga también genera costos que obviamente llevan a que cualquiera de los estados que después no quieren cumplir un fallo, lo piensen 2 veces. Ahora, algo importante, que durante la administración del presidente Humala, el discurso de las cuerdas separadas, por lo menos de parte del Perú, ha cambiado un poco y Humala prefirió hablar de relación integral. ¿Y por qué? Porque pensar en cuerdas separadas es básicamente pensar en cuerdas que no se cruzan. Y hemos visto en el pasado que estas cuerdas se cruzan continuamente. De ahí todo el trabajo que se ha llevado a cabo en el último año en la agenda post-Haya. Es decir, sabemos que un fallo negativo a cualquiera de los países va a traer un contexto difícil. ¿Cómo evitamos ese contexto difícil? Creando toda una atmósfera económica, política y cultural que de alguna manera aleje esos fantasmas. Eso es pensar no solamente en 2 cuerdas separadas, sino en 2 cuerdas que tienen mucho contacto entre ellas. Lo decía porque algunos chilenos dicen, sobre todo los opositores al gobierno, que debió Chile aplicar todo su poder militar, económico, para poder presionar al Perú y no lo hizo, ¿no? Ojo, hay las voces discordantes en todas las cuerdas separadas, no solamente en Chile, que en estas últimas semanas han salido mucho, sobre todo contra el gobierno de Piñera, también las en el Perú, que obviamente hay sectores, por ejemplo, hay sectores vinculados al Grupo Basadre, por ejemplo, que han estado muy en contra de lo que son las cuerdas separadas, en tanto consideraban que no se puede avanzar en temas económicos cuando al mismo tiempo hay un tema pendiente en materia de soberanía, que es fundamental para la existencia de todo Estado. Así que, digamos, voces discordantes que nos encontramos en ambos países. General Kibovich, ¿por qué cree que existe ese pesimismo en Chile acerca de los resultados del fallo del próximo lunes? En Chile estaban argumentando inicialmente de que se había filtrado alguna noticia sobre el fallo, lo cual creo yo que eso no es posible. Inclusive en la etapa cuando Colombia y Nicaragua se prestaban para recibir el fallo, también se hablaba de filtraciones que después le resultaba al revés a quienes pretendían creer que se había filtrado información. Yo no lo creo. Lo que sí creo es que hay un poco de toma de conciencia. En la medida que nos vamos acercando al día culminante, hay una toma de conciencia de la fragilidad de la defensa que ellos han hecho ante la Corte. Es que cuando uno revisa documentos y después de haber escuchado la fase oral de Chile, cuando ellos recurren a documentos de varias décadas diferentes y también hasta libros de secundaria peruanos para poder intentar justificar una defensa legal, es precario realmente. Entonces creo que hoy día ellos han tomado conciencia y sienten que pueden perder. Lo que no saben es realmente cuándo se va a perder. Entonces hay nerviosismo y lógicamente también la parte política, hay que comprenderla, ellos tienen alguna responsabilidad interna con su población. Entonces hay presión interna y lógicamente tiene que haber un nivel de nerviosismo, ¿no? General, ¿cuán importante fue en ese sentido, en la relación con Chile, la reanudación del mecanismo de confianza del 2+2, con cancilleres y ministros de defensa, que en pleno proceso se Claro que sí. Cuando se inicia el proceso ante la Corte Internacional, una de las partes de declarar el tema como inamistoso, también se paralizó el mecanismo 2+2, que hoy día se ha reiniciado, creo que con buena visión de futuro. Pero más allá no, o sea, yo creo que las relaciones se han fortalecido. Es increíble, pero a pesar de los 6 años que tenemos en el proceso, yo me acuerdo que en el 2007-2008 las inversiones peruanas en el sur no llegaban a los 500 millones. Hoy día estamos hablando de 7-8 mil millones de inversiones peruanas en Chile. Y las inversiones chilenas que eran de 4 o 5 mil, hoy día estamos hablando de 12 mil millones de inversiones. O sea, a pesar de que hay esta controversia, este litigio internacional, la confianza de los inversionistas, que son clave en estos casos, se ha mantenido y es más, se ha incrementado. Lo cual habla muy bien de las cuerdas separadas, ¿no? Era necesario mantener las cuerdas separadas, aislar el tema jurídico de la parte del día a día, de las inversiones, del desarrollo, de la interacción de Arica, de Tacna. Entonces ha sido muy positivo, ¿no? Precisamente la parte empresarial, de comercio e inversiones ha seguido su propio camino. En ese sentido queremos recoger también la opinión de Carlos González, él es gerente de estudios económicos de ADEX. ¿Cuál es su visión, doctor? Sí, definitivamente desde la perspectiva empresarial, la perspectiva comercial, hay una visión muy clara de que nuestras relaciones comerciales con Chile han caminado de alguna manera separadas de lo que tiene que ver con los aspectos políticos de este proceso de la Haya, ¿no? Lo podemos observar no solamente en la percepción misma de los empresarios, que se muestran confiados y seguros de que no va a haber mayores impactos en el quehacer económico luego de conocer el fallo,
sino las propias estadísticas, ¿no? Por ejemplo, en los últimos 3 años, las exportaciones de Perú a Chile casi que se han triplicado, ¿no? Han pasado de 700 millones de dólares a 2.000 millones de dólares, e igualmente las importaciones han crecido en una proporción similar. Es decir, el comercio se ha intensificado en manera general entre Perú y Chile. Y si uno habla del sector servicios, que lamentablemente no tiene muchas estadísticas, pero uno se puede remitir a lo que sucede en la misma región, en la relación entre Tacna y Arica, uno ve un comercio muy grande, la fluidez de chilenos yendo a Tacna para, por ejemplo, tomar servicios médicos o aprovechando para viajar al Cusco. Entonces hay una relación muy intensa. Y el otro ámbito en el cual se puede, digamos, percibir la situación del comercio es todo este proceso de negociaciones de la Alianza del Pacífico se han dado en paralelo al proceso de La Haya. Y en ningún momento se ha percibido ningún tipo de perturbación en ese proceso. En las negociaciones hay vínculos técnicos, hay vínculos entre ministros, hay vínculos entre presidentes, constantemente nos hemos estado reuniendo en foros, y en todos esos instantes no ha habido ningún atisbo de preocupación o de problema respecto al fallo de La Haya, ¿no? Entonces, creo que hay una senda clara. Se ha fortalecido más que haber tenido algún impacto negativo. Así es, en real, la agenda que promete, y quizás lo podamos hablar más adelante, la Alianza del Pacífico nos da una ruta muy clara respecto a lo económico, ¿no? General Kibovich, los militares generalmente cuando analizan un conflicto lo ven desde una perspectiva en lo que en la ciencia política se llama suma cero. O sea, alguien va a ganar en tanto que el otro va a perder. ¿Cree que en el Perú, y también le haría un comentario en la visión de las Fuerzas Armadas chilenas, esta visión, digamos, suma cero, se ha roto ya? O sea, hay la idea, independientemente del resultado del fallo, que ambos pueden ganar, digamos, con la cooperación de ambos países. Si partimos de una premisa que creo yo ha sido equivocada desde un comienzo, cuando Chile dice que ese mar le pertenece, podría argumentarse de que puede perder algo, pero en la práctica no. Eso es una zona que está en controversia, ¿no? Es una zona que está en controversia, por lo tanto nadie puede decir que ejerció soberanía. Aunque pasa que la ocupación de un territorio marítimo en este caso, de un espacio marítimo en este caso, no le da derecho a Chile para decir esto es de Chile, por lo tanto si me quitan algo voy a perderlo. No es así. Aquí estamos yendo a que la Corte delimite o defina el límite marítimo y a partir de ahí podremos decir Chile y Perú cuál es el mar que nos corresponde legalmente. Aquí hay una circunstancia de hecho y que ha pasado muchas décadas y bueno, ahí también tenemos una corresponsabilidad que será motivo de análisis posterior, ¿no? ¿Qué pasó? Pero el simple hecho de que ellos hayan estado en posesión de ese mar desde el paralelo, reitero, no le da ningún derecho. Por eso la Corte va a definirlo y deberían ellos sentir que no van a perder nada. Lo que vamos a ganar es estar ambos países en derecho y darle a cada uno, a cada pueblo vecino de la frontera lo que le corresponde. Nosotros somos, junto con Chile y Ecuador, los países propulsores de la tesis de las 200 millas recogidas luego en la Convención del Mar. Sin embargo, tenemos muchos pueblos, empezando por Tacna, Hilo, Mollendo, que no tienen mar de 200 millas. Es más, al sur de Tacna no tenemos mar. Es una situación inicua que no podíamos quedarnos con los brazos cruzados eternamente, ¿no? ¿Y cómo observa el comportamiento de la opinión pública, ¿no? Históricamente existe en el Perú un antichilenismo, en algunos sectores como existe en Chile un antiperuanismo, ¿no? Sin embargo, si uno compara, por ejemplo, la tensión que se siente el día de hoy, no es nada comparado pues con el año 1979, cuando se cumplía 100 años de la guerra con Chile, donde había sí mayor cobertura acerca de la posibilidad de un conflicto armado, ¿no? ¿Cómo observa eso? Yo creo que el mismo hecho de la evolución de la propia tecnología de la información hace que el mundo vaya cambiando rápidamente y nosotros no somos ajenos a ello. Hay cosas que no se pueden olvidar, obviamente, pero el avance del mundo, la interacción diaria, así sea por teléfono, entre Tacna y Arica es extraordinaria. Al año pasan 5 millones, no de personas, pero de pases entre Tacna y Arica. Y entonces, cuando uno está allá realmente y ve que las relaciones de Perú y Chile empiezan en Tacna y Arica, si bien cierto se dirigen de Lima y Santiago, empiezan ahí, cuando uno contrasta esa realidad, uno tiene que entender que hemos avanzado muchísimo. Hay cosas, reitero, que no se pueden olvidar
De hecho, hemos tenido 2 episodios recientes recordando las batallas en la defensa de Lima, que son para mantener viva la memoria, pero tampoco no podemos anclarnos en el pasado. Hay que vivir hacia adelante entendiendo cuáles son los intereses nacionales hoy día, pensando que esos intereses nacionales están al servicio de la comunidad, qué es bueno para Tacna, qué es bueno para Moquegua, qué es bueno para Hilo. Y entre ellos es bueno que tengamos el mar de 200 millas. Correcto. Y Oscar, ¿cómo será esto del nacionalismo? ¿Ha tenido un papel importante en todo este seguimiento de la controversia? ¿Cree que el nacionalismo se posesionó de alguna parte, de alguna manera? Es complicado porque tenemos un presidente que, como en Chile lo mencionan continuamente, asume el poder en la parte internacional con un discurso antichileno. Entonces, lo que yo podría decir es que el nacionalismo, ese es el mejor ejemplo de que el nacionalismo del Perú pues se ha mantenido encapsulado. Los sectores más radicales, tanto en Chile como en el Perú, se han mantenido encapsulados. En el caso de Perú es obvio, un presidente que más allá de un discurso o ciertas acciones antichilenas, como lo ven en Chile, pues durante su gobierno estos 2 años ha llevado pues una posición bastante moderada en su relación con Chile. Lo mismo podemos hablar de Piñera. Cuando Piñera subió al poder, yo era algo reacio en torno a lo que podría significar, entendiendo que detrás de Piñera estaba parte de la derecha pinochetista bastante dura contra el Perú. No, por el contrario, Piñera nos ha demostrado que fue mucho más inteligente y pudo establecer una relación mucho más de acorde, encapsulando el tema de la Haya pues y separándole todos los ámbitos donde podemos cooperar Perú-Chile. Así que bajo esa premisa yo puedo ver que en ambos, por lo menos en ambos gobiernos, en estos gobiernos, el tema del nacionalismo ha podido ser minimizado, aunque yo no dudo que una vez post-fallo, estos sectores nacionalistas quieran aprovecharse de una opinión pública que pueda haber contrario al fallo para salir pues ante las cámaras y despertar. Esa es una de mis preocupaciones. Y, Oscar, ¿cómo interpretar las recientes declaraciones del presidente Piñera, ¿no? Pese a que como mal ha habido en reiteradas ocasiones pronunciamientos públicos a favor del acatamiento pleno de la sentencia, ayer el presidente chileno dijo que, bueno, Chile cumplirá con sus obligaciones, pero al mismo tiempo defenderá sus derechos legítimos. ¿Cómo se puede entender eso? O también cuando señala, por ejemplo, que la implementación de la sentencia tiene que hacerse en acuerdo con el Perú, cuando la Corte no señala esos aspectos, ¿no? ¿Cómo se puede leer eso? A ver, en primer lugar, cuando un presidente habla que va a defender los intereses, es algo regular, normal, es algo natural que un presidente salga a defender los intereses del Perú. Ahora, ciertamente la lectura de esa frase puede ser muy amplia o muy estrecha. Es decir, puede estar referida específicamente a los intereses que Chile tenga post-fallo. O sea, el fallo va a determinar una serie de obligaciones y derechos que Chile va a tener que salvaguardar. O puede estar hablando, para los que quieren interpretarlo de manera negativa, de una manera más amplia, de que si la Corte no falla de acuerdo a sus intereses, Chile va a prevalecer sus intereses. Es decir, yo creo que entrar entre líneas. Exacto, entrar a un debate en esa naturaleza pues es muy complejo y no lo más aconsejable. Pero lo que ha dicho él es algo que diría cualquier presidente. Las interpretaciones las acabo de mencionar, ¿no? Ahora, el segundo punto era al respecto a... Bueno, la implementación gradual. A la implementación. Ese es otro problema que tiene de jurídico y político, ¿no? ¿Por qué? Porque la Corte, tanto en su estatuto como en su reglamento, hablan de obligación, habla de obligación inmediata, es una obligación que se ejecuta de manera inmediata. ¿Qué significa una obligación de manera inmediata? Para algunos, como es mi caso, consideramos que eso significa lo que se conoce en derecho internacional como de una fuerza ejecutoria. Eso brinda de alguna manera fuerza ejecutoria. ¿Y por qué sucede acá el debate? Porque en alguna parte del derecho internacional, sobre todo a nivel de derecho privado, la ejecución de un fallo internacional requiere de cierto nivel de reconocimiento del fallo. ¿Ok? Pero eso sucede en el ámbito privado. En el ámbito público, por lo menos en el caso de la Corte, no hay un reconocimiento. El Estado no va a reconocer si acepta o no el fallo. El fallo es obligatorio inmediatamente y inmediatamente tiene fuerza ejecutoria. Sin embargo, esa fuerza ejecutoria implica tomar determinadas medidas, tanto a nivel interno, unilaterales, pero también bilaterales, para de alguna manera concluir todas las obligaciones que señala pues el fallo. Pongo un ejemplo de acuerdo a tu pregunta, y es, ¿qué va a pasar con los acuerdos del 54? ¿Qué pasa si la Corte no habla nada del 54? El 54 en teoría es un acuerdo y que sigue vigente, es un acuerdo entre los estados y la Corte no puede eliminar el acuerdo. Sin embargo, el acuerdo del 54 declara un régimen precario de pesca. La pregunta es, ¿un régimen precario de pesca ante la ausencia de tratado, ante la ausencia de limitación, sigue existiendo ante ya la existencia de limitación dada por la Corte, como esperamos nosotros?
pues en teoría ya no. Entonces yo estoy seguro que Perú y Chile van a tener que reunirse y van a tener que entender si es que la Corte no dice nada. Esperemos que la Corte diga cómo interpretar el 54. Pero si no dice nada, Perú y Chile van a tener que sentarse a conversar. Y ahí hay un ámbito todavía más importante de desarrollo. Señor González, el día de ayer el presidente Humala se reunió con el empresariado. ¿Cómo observa el ingreso? Me parece que desde luego muy positivo en esta voz de unidad que ha dado el empresariado. Le digo porque la historia de Perú hubo momentos muy críticos en que se habló de el papel que tuvo el empresariado en otro tipo de conflictos hace mucho tiempo. ¿Cómo evalúa este apoyo que ha dado el empresariado a las posiciones peruanas? Sí, vea, remontándonos un poco a los antecedentes, el Perú firmó un tratado de libre comercio con Chile en el año 98 y fue el de mayor cobertura que tuvo en aquella época, casi fue un adelanto a lo que son los TLCs de ahora. Entonces, ya había desde entonces una coincidencia en cuanto al modelo económico, de libre mercado, de apertura. Posteriormente Perú ha firmado una serie de acuerdos comerciales que lo ponen a la par con Chile en cuanto al número de países con los cuales nos vinculamos en libre comercio. El punto es que en toda esa primera etapa la estrategia de Perú o de Chile era, con la capacidad competitiva que tengo, voy a aprovechar esa preferencia arancelaria que me da un mercado. Pero como el mundo se ha globalizado y ya no hay tantas preferencias, sino que todo el mundo tiene accesos libres, entonces la estrategia que queda ahora es unámonos para mejorar nuestra competitividad, para formar cadenas productivas regionales y así poder acceder mejor a los mercados que ahora son más competitivos. Esto quiere decir que en la visión del empresariado, este siguiente paso de la Alianza del Pacífico es el paso fundamental para poder industrializarse. Solos ya no podemos aprovechar el mercado, juntos sí lo podemos hacer. Entonces, ese reconocimiento está implícito en los cuatro países y genera una agenda que desde el punto de vista empresarial es vital. ¿Por qué? Porque es configurar una plataforma económica productiva única, en la cual se tienen que eliminar todas las barreras que nos pueden estar separando. Se está hablando, por ejemplo, del sistema financiero, integrar el sistema financiero de los cuatro países, homologar el tratamiento tributario a los capitales. Se está hablando de homologar todos los requisitos técnicos que existen para los productos, de modo tal que puedan pasar de acá a Chile como lo hacen de acá a Arequipa o de acá al Cusco. Entonces, todo eso está en la agenda de trabajo del empresariado. Por lo tanto, evidentemente ellos van a dar un voto de confianza y van a sumarse a esta actitud o a esta intención de tomar el fallo con la mayor seriedad posible y entendiendo que la unión de estos países se va a fortalecer mucho más y los beneficios económicos que traiga más adelante va a superar cualquier costo que pueda generarse ahora. Diríamos que en resumen que la integración de Perú y Chile ya es irreversible por las dimensiones que tiene. Es irreversible, ¿no? Es irreversible y lo han declarado en todos los niveles, empresariales y políticos, ¿no? Sí. Y así como bueno, Perú y Chile forman parte de la Alianza del Pacífico, son miembros activos también de la PEC y también están ahora tratando de dar vida al Acuerdo Transpacífico, ¿no? En ese sentido, ¿la relación bilateral podría alcanzar niveles de alianza estratégica? ¿Usted lo ve así? Así es. No, además, todos estos acuerdos son un marco que consolida los compromisos que puede verse a nivel bilateral. Es decir, el compromiso Perú-Chile no se debe medir solamente en la participación de ambos, sino en el compromiso que tienen los cuatro. Entonces, hay una responsabilidad mayor respecto a salvaguardar esta alianza que tiene objetivos mucho más grandes, ¿no? Señor Vidarte, ¿cree que una de las posibilidades que tiene Chile en el futuro, abrimos el debate acerca de lo inmediato y lo no inmediato en la ejecución del fallo, es que seguir el modelo colombiano con respecto al fallo con respecto a Nicaragua? O sea, simplemente no es que diga que desconozco el fallo, pero sí pedir tantas aclaraciones y decir que es inaplicable el fallo, que pueda prolongar más tiempo. ¿Cree que Chile puede seguir el camino colombiano? Hay varios escenarios. Un escenario es ese, que justamente es el que plantea el comerciante Tarut, que básicamente desconoce que el fallo puede aplicarse inmediatamente porque la Constitución lo prohíbe. Y ahí Tarut está planteando básicamente un escenario como el colombiano, que no es necesariamente no hacerle caso a la Corte, pero no lo puede aplicar internamente. Una es leguleyada. Bueno, yo no creo que ese sea el caso, por varias razones. En primer lugar, porque la relación entre Perú y Chile es mucho más estrecha y estamos hablando de países mucho más simétricos que Colombia y Nicaragua.
claramente un país mucho más grande, mucho más pequeño y con relaciones mucho más débiles. Segundo lugar, porque en el caso de Perú y Chile ha habido no solamente un intercambio muy profundo en los últimos años, donde se ha declarado en múltiples ocasiones a nivel de presidente y ministro que se va a respetar el fallo. Entre Colombia y Nicaragua, solamente Nicaragua pudo sacarle una declaración a Uribe en un foro internacional de cumplimiento del fallo. De ahí no ha habido mayores acercamientos, ni declaraciones, ni reconocimientos de cumplimiento del fallo. Tampoco en el caso colombiano-nicaragüense se trabajó una agenda. El último año post fase oral se ha trabajado una agenda muy importante, no solamente a nivel del Ejecutivo, a nivel de Cancillería, también a nivel de otros órganos públicos, legislativo, Fuerzas Armadas, pero también a nivel privado, medios de comunicación, estudiantes, universidades. Hay una agenda académicos, hay una agenda muy interesante, muy rica en ese trabajado, de cara a lo que puede ser el escenario post-Haya, entendiendo Haya o el fallo como un punto final de cara a lo que debe ser el inicio de una relación ya sin problemas limítrofes. Eso es muy importante, y entre Colombia y Nicaragua no hubo eso. Y por último, regresando a lo que mencioné hace unos minutos, entre Perú y Chile hay muchos costos. El derecho internacional tiene un problema, y es la sanción. Al no existir un órgano que centralice la coerción en el sistema internacional, sancionar es muy complicado. Pero existen costos. Los costos significan incumplir un fallo. Esos costos son altísimos. Regresando a la Alianza del Pacífico, por ejemplo, ¿cuáles serían los costos de Chile incumplir el fallo y que la relación peruano-chilena se fracture? ¿Cuáles son las consecuencias sobre los otros dos miembros de la Alianza del Pacífico, México y Colombia? Y también incluíamos a Estados Unidos, que es un promotor de la Alianza del Pacífico. Entonces, y sus intereses en el TPP. Así que yo estoy seguro que no solamente habrían costos en Chile de incumplir, costos económicos, de la ruptura, de la paralización de la actividad económica bilateral, hay costos políticos también a nivel internacional, terceros que se podrían ver afectados. Entonces estamos viendo que todo ese escenario nos permitiría entender que, digamos, de alguna Chile no entraría en un canal como el de Colombia, aunque esto no implica todo lo que estoy diciendo, que en Chile no se dé un debate importante, y se va a dar un debate muy importante, que va a ser pues algún tiempo de una situación algo compleja. ¿Va a tener alguna repercusión, Oscar, el hecho de que Chile sí esté suscrito a la Convención del Mar y el Perú no, a la hora de implementar la sentencia? No, porque a pesar de que el ministro Moreno lo ha dicho que Perú no cumple a Conmemar, eso no es cierto, porque desde el momento de que nosotros hemos ido a la Haya, hemos reconocido que cumplimos la Conmemar. Ahora, la cumplimos porque consideramos a la Conmemar como otra fuente de derecho. Para Chile es un tratado, para nosotros es la costumbre. Y la costumbre, como el tratado, tiene el mismo nivel como fuente de derecho y el mismo nivel de obligatoriedad. Y tanto el Perú como Chile están obligados ante la Conmemar por fuentes distintas de derecho internacional, pero igualmente obligados. Así que no debe tener ningún problema, porque el Perú acepta pues a rajatabla lo que señala la Conmemar. Y los fallos no son negociables, en ningún caso. Los fallos no son negociables, pero podrían abrirse algunas puertas, como lo que señalé con el Tratado del 54, que van a requerir algún tipo de conversación. Pero eso no cambia en nada la naturaleza, el fondo del fallo. ¿Y habría algún tipo, y aquí una pregunta abierta, ¿no? algún tipo de sanción más allá de la moral y el ético, no cumplir con el fallo? Sí. ¿Y por qué? Porque el Estatuto de la Corte de Justicia de la Haya señala que el ente encargado de hacer cumplir las resoluciones es el Consejo de Seguridad. Ahora, el Consejo de Seguridad, obviamente, como todos sabemos, no es un ente jurídico, es un ente extremadamente político. De ahí que los casos donde ha habido algún tipo de incumplimiento no llegan al Consejo de Seguridad, se manejan por otros canales. Sí. Manejan por otros canales. Y dos, hay que aceptar también que los fallos de la Corte son pues aceptados. Es decir, incumplimientos no se ven. Se ven pues procesos que pueden demorar hasta décadas, pero finalmente son aceptados. De ahí la alta legitimidad de la Corte. Así que, aunque yo estoy seguro que en el caso colombiano, aunque Colombia hoy en día tiene una postura, yo estoy seguro que después de las elecciones presidenciales de mayo, algo va a cambiar. Es obvio que el presidente Santos no va a aceptar la Haya cuando está siendo candidato para reelegirse, y partiendo de la premisa de que aceptar el fallo no tiene alta popularidad. Y General Ligovich, si me permite, ¿cuál es el espíritu que reina ahora en las Fuerzas Armadas por lo que usted ha podido observar, ¿no? De repente este fallo va a poner punto final a una controversia de varios años y va a permitir quizás cicatrizar heridas históricas entre Perú y Chile tras la Guerra del Pacífico. ¿Lo ven así? Primero déjame decirte que en torno al tema anterior, el tema de Colombia lógicamente no es el mejor ejemplo que podamos tener en estas circunstancias, no habíamos esperado eso. Pero Colombia no ha dicho que no va a acatar el fallo, ¿no? Colombia está caminando un poco en círculo para llegar al mismo punto. O sea, tarde o temprano va a reconocerlo. Y creo que está camino a eso.
En torno a las relaciones castrenses, son muy buenas entre Perú y Chile. Anualmente tenemos reuniones de Estado Mayor, vienen gente del Estado Mayor chileno o van de Perú a Santiago rotativamente. Hay reuniones de trabajo de inteligencia en común, hay reuniones a nivel de la Marina de Guerra, de la Fuerza Aérea, del Comando Conjunto. Y lo más importante, entre las fuerzas militares que hay en Tacna y en Arica, hay reuniones 2 o 3 veces al año, o sea, hay diálogo permanente. Eso no se conoce mucho porque no se difunde, pero las relaciones, los vínculos militares se mantienen muy sólidamente. Yo he tenido ocasión de reunirme con mi par en ese momento, en Arica, en Tacna, en Lima, en varias ocasiones, donde se dialoga y se busca de qué manera complementar e integrar esfuerzos. Hay un hecho que tampoco se conoce mucho. El año 2007 en Haití, fuerzas peruanas y fuerzas chilenas, trabajando en equipo, desarrollaron una operación muy interesante en apoyo a la nación haitiana. Los delincuentes habían interceptado y capturado un blindado uruguayo, entonces designaron a las fuerzas peruanas para que rescaten ese blindado. Y los que dieron apoyo de fuego fueron los chilenos. O sea, fue un trabajo inédito, que imagino algún día lo vamos a escribir, pero que demuestra que sí es posible trabajar en equipo. Y hablando un poco mirando al futuro, hay la posibilidad también de integrar esfuerzos en misiones de paz hacia el futuro. General, una de las consecuencias, claro, positivas de todo este proceso es que finalmente tenemos un tratado de delimitación marítima con Ecuador en todo este proceso, ¿no? ¿Cómo evalúa eso? ¿Fue algo positivo en general, digamos? Yo creo que eso fue parte de una estrategia muy bien diseñada. Hay que reconocer que la Cancillería en el anterior periodo, bueno, ahora lo sigue muy bien, fue un tema de Estado, pero hizo muy bien cuando en mayo del 2011 logró un acuerdo definitivo de límite marítimo con Ecuador, porque eso de alguna forma reforzaba nuestra posición. El hecho de que uno de los 3 países con quienes firmamos la declaración de Santiago del 52 y el convenio del año 54 esté acordando límites laterales con Perú, también reforzaba sólidamente nuestra posición y al mismo tiempo le quitaba argumentos a Chile porque estaba demostrando en la práctica de que no habíamos tratado en aquella década, 50, de límites marítimos laterales. No era así, era una reunión de 3 proclamando ante el mundo a 200 millas como parte del patrimonio litoral, pero no, pues no había límites. Entonces, eso creo que ha sido parte importantísima y cuando analicemos a futuro veremos que ha sido un hito clave en las decisiones que tome la Corte. ¿Qué opinas, Oscar, al respecto? Nadie firma un tratado de límite 2 veces, y eso es obvio. ¿Y por qué es importante esto? Porque que uno de los puntos creo que muy fuertes de la posición chilena en su momento, que gracias a este acuerdo pues se destruye, es que ¿por qué si el Perú consideraba este sistema, los acuerdos de 52 y 54, límites con Ecuador, más no con Chile? Entonces el Perú demostró, en su relación con Ecuador, el Perú demostró en este acuerdo que tampoco habían acuerdos de límites con Ecuador y recién fueron finiquitados en la última década. Con lo cual el Perú pudo demostrar ante la Haya que obviamente la posición chilena era un error. Eso en términos jurídicos. En términos políticos, el Perú obviamente ha sabido aprovechar la última década de relación post-paz del 98 con Ecuador, algo que por ejemplo en Chile ha sido muy criticado. En Chile algo muy criticado ha sido que ni el gobierno de Bachelet y sobre todo el de Piñera no sabe establecer una relación con el aliado histórico, ¿no? En su relación con Perú, que era Ecuador, que es un tema que para los chilenos ha sido muy criticado. ¿Y cómo ve, Carlos, el escenario post-Haya en materia comercial entre Perú y Chile, ya cuando los temas jurídicos estén completamente saneados? Las estrategias que se están esbozando a nivel empresarial es la de sumar fuerzas, ¿no? Una primera señal ya se dio, hay una alianza entre una empresa chilena y una empresa peruana, ambas agrícolas, que están gestionando juntos todo su desarrollo de sus productos en el Asia. Eso nos va dando una línea de por dónde van trascendiendo las relaciones. Va a ser muy importante el estudiar y configurar lo que se llaman las cadenas productivas regionales, porque es tratar de sumar lo más fuerte de cada país para que un producto final llegue con mejores condiciones para penetrar un mercado como el europeo, el americano o el asiático. Ese esfuerzo nos va a integrar muchísimo más, ¿no? En un análisis previo que se ha hecho de estas cadenas productivas, si bien es cierto Perú es un país primario productor,
es un país que tiene presencia en casi todas las cadenas. O sea, el gran proveedor de materia prima para cualquier cadena productiva que se arme dentro de la alianza es Perú. Obviamente es un primer paso. A partir de eso Perú tiene que diseñar una estrategia de industrialización, o sea, cómo vamos avanzando en ese eslabonamiento hacia niveles de mayor valor agregado. En los últimos meses o años se han tenido acercamientos directos con empresarios chilenos de la Cámara de Comercio de Santiago. ¿Han ido por ahí también? Sí, uno de los países que más hemos visitado con el programa Expo Perú ha sido Chile. Hemos ido en 3 oportunidades, delegaciones acompañando al ministro de Comercio Exterior de turno, con una muy buena respuesta de parte de los empresarios chilenos. Señor González, cuando hablamos de las relaciones económicas entre Perú y Chile, mucho se pone atención acerca de las inversiones chilenas en el Perú. Yo quisiera que nos hable un poco de las inversiones peruanas en Chile. Tengo entendido que ya llegaron, con la información última, casi a 10.000 millones de dólares. ¿Y dónde se ubican? ¿Es principalmente servicios o podemos ver el día de hoy una inversión diversificada en diversos sectores productivos de Chile? Es una inversión diversificada. De hecho, lo más saltante es la penetración de la cocina peruana en Chile, ¿no? Hay una cantidad bastante alta de restaurantes de muy buen prestigio en la ciudad de Santiago. Pero los vínculos también se dan a nivel agrícola, a nivel del sector financiero y el sector minero. En todos ellos se encuentran acciones en ambos sentidos, ¿no? de inversiones de Chile en el Perú y de Perú también en Chile, ¿no? Entonces, esto creemos que se va a intensificar mucho más. Un detalle que creo que puede pintar más el futuro, las negociaciones de la Alianza Transpacífico empezaron el 2008 y todavía no han concluido. Las negociaciones de la Alianza del Pacífico empezaron, la iniciativa se lanzó el 2010 y el 10 de febrero se va a firmar el acuerdo. Es importante señalar que pocos días después de conocer el fallo de La Haya, se está firmando en Cartagena el acuerdo de la Alianza del Pacífico. Y hay hasta ahora 22 países que han solicitado ser parte de la alianza. O sea, lo que el mundo está viendo es que en esta estrategia hay una ruta clara, una estrategia muy clara, mucho mejor que la que se está gestando en la Alianza Transpacífico. Y uno se pregunta, por ejemplo, países como España, como Alemania, que no son parte del Pacífico, quieren estar formando parte de la Alianza del Pacífico. Entonces la perspectiva pinta muy interesante en ese sentido, ¿no? Y este sector, sabemos que una de las debilidades en general que tiene Chile, dentro de sus potencialidades, el tema de la energía es un tema que preocupa mucho al mismo Chile. ¿Existe ya avanzado posiciones peruanas que traten de ocupar estas necesidades que tiene Chile de energía? Bueno, ese es un tema que todavía no se ha abordado dentro de la Alianza del Pacífico. Definitivamente, cuando hablamos de integración, tiene que ser un tema obligatorio, ¿no? Porque Perú surge ahí justamente como un proveedor de energía, que con compromisos con México y que podría tener también compromisos con Chile, ¿no? Pero todavía no podemos dar alguna respuesta al tema porque no ha sido abordado, ¿no? De acuerdo. Y Oscar, en ese sentido de lo que hemos venido hablando ya en términos estrictamente jurídicos, ¿no? Si la Corte le da la razón a Perú y dice que en efecto no hay un tratado de límites marítimos, ¿la sentencia misma va a ser las veces de un título jurídico nuevo o va a obligar a las partes a sentarse y concretar, suscribir un acuerdo? Ya, a ver, curiosamente hay que tener mucho cuidado con tu pregunta, porque debemos partir de la premisa de que hay que entender el texto del fallo de manera integral y no partido. Porque si nosotros escuchamos de un inicio que la Corte dice, en los primeros 5 minutos, se reconoce que no hay tratado de límites, todo el Perú va a saltar y va a decir, feliz, ganamos nuestra posición. Pero la Corte lo que va a hacer inmediatamente, a través de un proceso claramente establecido que ellos tienen, es básicamente delimitar. Ellos que hacen primero implantan un límite provisional, luego ven una serie de considerandos, circunstancias especiales, el principio de equidad,
test de proporcionalidad y con eso llegan a un límite. Y ellos van a establecer el límite. Pero ¿qué pasa si establecen el límite después de todo este proceso muy parecido al que hoy considera Chile el límite? Entonces, estamos frente a un escenario que de repente no nos conviene. Por eso mucho cuidado. Así la Corte diga en los primeros 10 minutos que hay o no tratado, los resultados pueden ser bastante, comenzamos en el plano de la especulación. Pero de acuerdo a tu pregunta, sí es cierto, la Corte va a determinar, en caso de que diga que no hay tratado de límites, va a determinar cuál es el límite, en virtud del proceso que he señalado. Y este límite es pues el obligatorio cumplimiento inmediatamente por ambas partes. ¿Es posible que Chile pida a la Corte un recurso de aclaración? De repente, en caso de algún aspecto, algún punto de la sentencia bueno, no haya quedado clara. Existen recursos, ¿no? Existen recursos, dos recursos que se utilizan, el de aclaración, por ejemplo, es uno de ellos, que es una interpretación de algo, ¿no? Eso no implica ningún cambio. La aclaración y revisión. La revisión es cuando sucede dentro del plazo de 10 años algún hecho que no se consideró. Me parece que nunca había un caso de acta de revisión. No altera el sentido de la sentencia. De aclaración sí ha habido, pero la verdad es que es una especie de interpretación de algo. No entiendo algo, por favor, interprétalo. Tú no puedes pedir una interpretación de todo el fallo. No, eso no es posible. De algo, un punto muy específico. Lo cual obviamente, y que además la Corte suele resolver rápidamente. Y me parece que había un par de casos que han sido desestimados rápidamente por la Corte. Así que pensar en recursos dilatorios no es una posibilidad. Y, señor Vidarte, y la oposición interna que tiene Piñera, sobre todo me estoy enfocándose a los que se denominan los halcones, ¿cree que va a ser lo suficiente para poder presionar al presidente Piñera para que tome una posición en la que estamos describiendo? Te digo la verdad, Fabián, yo ya no sé quiénes son los halcones en Chile. ¿Por qué? Porque nosotros identificamos a los halcones como representantes de la derecha chilena que de alguna manera forman parte del gobierno y que tienen algún tipo de influencia. Pero si uno ve el debate público hoy, ¿quién es halcón? Tarut, y Tarut forma parte de la nueva mayoría de Bachelet. Entonces la verdad es que cuando hablamos de halcones no hablamos solamente de la derecha chilena, hablamos de sectores que atraviesan todos los partidos y que de alguna manera juegan en alguna forma irresponsablemente con los intereses del Estado chileno, básicamente planteando algún tipo de incumplimiento del fallo. Así que yo creo que en el caso de Piñera, en esos últimos meses, y es el gran problema de esta etapa, y es que Piñera, estamos frente a un presidente que está de salida. Y no solamente salida, sino que seguramente va a querer ser candidato en 4 años. Así que en este escenario esa es una complicación que yo veo, un presidente que no va a querer llevar a cabo muchas cosas y va a tratar de que todo el tema de la implementación se lleve a cabo por el nuevo presidente Bachelet. Ese es uno de los problemas que podrían surgir post-fallo. General Guigubich, ¿qué tan fuertes son aquellos seguidores de la doctrina Pinochet, ¿no? Que nosotros conocemos muy bien en Chile, ¿no? Son posiciones muy conservadoras y muy belicistas dentro de lo que era el ejército chileno en enfocar el problema peruano, ¿no? Hay algunas opiniones que dicen hoy con el general no habría ningún tipo de este conflicto con el Perú. ¿Hay algún tipo de herencia, observa algún tipo de herencia que se ha conservado con el tiempo de esta forma, de estos analistas de la geopolítica? Porque Pinochet escribió un libro sobre geopolítica, usted muy bien sabe, que enfoca el problema semejante o un punto de vista básico, como lo recogió y lo leyó Pinochet en su época. Lo que pasa es que hay que entender bien que Pinochet en su momento fue el poder absoluto. O sea, estaban bajo su control no solamente los estamentos políticos, el Congreso y otros, y obviamente las Fuerzas Armadas. Era un control total. Hoy las Fuerzas Armadas chilenas, aun cuando son tengan bastante laxitud en su capacidad de intervención, están sujetos al poder político. Y hoy día Chile vive una democracia. Habrán podido ustedes apreciar en todo este proceso, las Fuerzas Armadas chilenas no han sido ni consultadas, no han intervenido en absoluto, que creo que es lo correcto. En otras épocas, imagino que en una época con Pinochet la participación de las Fuerzas Armadas habría sido protagonista. Hoy no. Han sido convocados hace poco los 3 comandantes en jefe para el COSENA, el Consejo de Seguridad Nacional, pero imagino para recibir algún tipo de asesoramiento al presidente, pero no es la posición, no es la participación que tenían antaño. He podido reunirme hace muy poco con el comandante general Cheire, que estuvo de visita en Lima, y la posición era la misma, o sea, hay bastante, inclusive escribí un artículo en La Tercera, un artículo muy equilibrado, ¿no? El fallo tiene que acatarse,
Y entonces también ellos hacen juicios y hacen críticas para encontrar qué estuvo mal. Porque lo de ir a la Corte obviamente empieza cuando Chile desestima la posibilidad de un diálogo directo, de buscar soluciones de la vía directa, que Perú lo planteó en su momento. Entonces ellos también están examinando qué pasó, por qué hemos llegado a esas instancias. Pero del acatamiento en adelante ellos tienen la cosa muy clara. No creo que hayan halcones recalcitrantes, los hay en la parte política, pero recalcitrantes al extremo de la época pinochetista no creo que queden muchos. Para ir concluyendo, general, la Comisión Consultiva de la Cancillería creada a propósito de la demanda peruana, usted colabora con ella, ¿se va a mantener después del 27 o se va a desactivar? No conozco mucho cuál sea la decisión de la Cancillería en ¿El ese momento. secretario debe mantenerse para la implementación? Creo que tiene órganos consultivos y tiene también colaboradores, que creo que lo hace bien, ¿no? Hace bien porque llega de repente indirectamente a otros estamentos a los cuales no podría llegar haciéndolo como Cancillería. Pero creo que había un trabajo muy fluido. Bueno, Torre Tagle creo que se lleva las palmas en este trabajo hasta la fecha, ¿no? Y el equipo jurídico. Y el equipo jurídico, obviamente. Peruano. Muy bien. Palabras finales de Carlos, por favor. Sí, en realidad yo quería hacer una reflexión y un voto de esperanza, ¿no? Lo que hemos estado viendo internamente en los últimos días es una imagen de unidad, ¿no? El llamado del presidente a los líderes de partidos políticos, a los expresidentes, a los empresarios, ha hecho que se fortalezca la unidad, ¿no? Y eso lo asocio con el avance de la economía. Por mucho tiempo se decía que la economía corría de manera separada con lo político. Sin embargo, últimamente ya no es tan así, sobre todo cuando la economía, para poder seguir creciendo, requiere decisiones de inversión e inversión extranjera. Entonces, si tenemos mucho ruido político, y eso creo que lo que ha estado pasando en el último semestre del año pasado, el inversionista va a detener sus decisiones hasta que vea un poco más ordenada la casa. Entonces, el llamado es a que fortalezcamos esta unidad, que veamos claramente la agenda de desarrollo del país, que la prioricemos y que todos nos enfoquemos en esa tarea, ¿no? De acuerdo. Oscar, palabras finales, por favor. Sí, dos temas. El primero, como venía diciendo, yo considero que Chile va a cumplir el fallo. Existen todas las circunstancias para que Chile lo haga. Ahora, eso, como dije, no nos debe sorprender que hay un debate muy importante luego del fallo y que, teniendo en cuenta la coyuntura política chilena, un presidente en salida, existen algunas problemáticas. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que creo que en Chile, yo trato de ver el vaso medio lleno, y lo que me ha demostrado estas últimas semanas es que hay muchas voces políticas y también de la opinión pública, en una encuesta reciente, que están a favor de cumplir el fallo. Y eso pues es muy importante. Por el lado peruano, pues como bien lo acaban de señalar, mantener la unidad. Que esta unidad luego del fallo, seguramente van a haber algunas voces discordantes. El fallo no va a ser, dudo que sea totalmente favorable al Perú. Va a haber no quiero especular, pero va a haber pues una solución jurídica bastante novedosa y compleja. En ese escenario yo no quiero y espero que no haya, pues, que esta unidad no se vea pues fragmentada por intereses políticos de futuros candidatos al nivel que ustedes quieran, pero no se vea pues fracturada por diferencias, sino que se mantenga. ¿Por qué? Porque la etapa de la implementación y los meses siguientes van a ser muy importantes. Así que debemos mantener pues esta posición que hemos construido los últimos 5 años. Muy bien, general, para concluir. Quiero agradecerle por la invitación y creo que hay que hacer un llamado a nuestros compatriotas. Hemos esperado largo 28 años, porque esta larga marcha empieza el año 86, con el memorándum Bácula. Se han intensificado en los últimos años y creo que hemos tenido la paciencia del caso. Estamos en víspera del punto culminante y lo que requerimos es unidad, creo que también optimismo, pero sobre todo serenidad para lo que venga. Y a partir de la lectura del fallo y el análisis que hagamos de eso, podremos ver hacia adelante, a evitar especulaciones porque no sabemos realmente qué es lo que se viene. Pero creo que dentro de todo ello va a ser positivo para el Perú. Muchas gracias. ¿Cuáles son las principales conclusiones a las que podríamos llegar? Bueno, la primera conclusión que podemos obtener aquí es que, dicho de manera diversa por nuestros invitados, es el grado de profesionalismo de lo que ha trabajado la Cancillería en estos años. Lo principal sería de que este trabajo de la Cancillería se pueda reproducir en otras partes del Estado, en otros niveles, donde necesitamos unidad, continuidad, políticas de Estado, claridad en objetivos y metas. Creo que ese es
el primer cambio y la primera prueba palpable que tenemos el día de hoy, que los peruanos sí podemos. Esperemos este lunes, desde luego con optimismo, pero también con cautela, lo que va a ser el fallo, ¿no? Y también yo creo que va a ser un fallo muy complejo, y creo que ya desde la situación, el status quo, de todas maneras se va a romper el status quo, y ya Perú ha ganado al respecto, ¿no? Porque creo que Chile va a seguir apostando, y la situación más favorecida es la que existe hoy, que es el status quo, y eso es evidente que el lunes se va a romper. Tenemos que dar vuelta a la página entonces. Perú y Chile van a seguir siendo países vecinos, la relación va a seguir siendo muy activa, no solo en la frontera, sino a nivel de gobierno a gobierno. Confiamos en el acatamiento pleno de la sentencia. Y bien amigos, esto ha sido todo por hoy en este conversatorio habitual de los días jueves de la Agencia Andina, y con nosotros será hasta una próxima oportunidad. Gracias por su amable sintonía, muy buenos días.